nombre es Francisco Guajardo, soy profesor de educación básica, exalumno del IPP y actualmente profesor encargado de formación del Colegio Arzobispo Manuel Vicuña de Belén Educa y por lo que nos juntamos es director educacional de Fundación Educandonos. La fundación parte con mi compañero que está aquí al costado, Cristian Briones. Nos juntamos, nos conocemos desde varios años con Cristian y mi tesis de magíster, que lo hice en la Academia de Humanismo, y fue en relación a un programa que se llama el Bazar de Aprendizaje, el BAP, en ese entonces Banco de Aprendizaje. Y le presenté la idea a Cristian y junto a su papá decidimos conformar, después de muchas vueltas, decidiendo qué es lo que la figura que realizamos, pensamos que lo justo era hacer una fundación sin fines de lucro que se preocupara por implementar este programa y en la medida que fuéramos creciendo otros programas en torno a la educación como una propuesta enmarcada dentro de la dignidad social y una sociedad más justa en realidad. Y desde ahí comenzamos desde el año 2013, de enero del 2013, bueno, se inició la fundación y luego comenzamos a trabajar en 5 colegios aquí en la región metropolitana. Mira, lo primero cuando uno termina de profe piensa que los trabajos siempre van a ser en los colegios, pero claramente las búsquedas que uno va teniendo, las búsquedas de sentido que uno va realizando y también las personas con las que tú te vas conociendo, te va a permitir, si logras leer las situaciones de la vida cotidiana, que es posible no solamente estar en un colegio, aún volviendo yo hace poco a escuelas también, porque un poco la vocación también es que la educación se haga fuera y dentro de la escuela, y esa también es la finalidad de la fundación, poder desarrollar educación informal y no formal en espacios formales y que caben tanto en una escuela como en un centro cultural o en una organización social. La idea es mucho más amplia y creemos que la pedagogía, como en otros países, no se enmarca solamente al aula formal, sino que tiene que ver con la mirada de sociedad con que estamos construyendo, incluso los patrones éticos con que nos movemos socialmente. Educación decidí estudiar porque, uno, a propósito del libro de Ken Robinson, El Elemento, creo que aquí está mi elemento, yo no podría hacer otra cosa. Creo que el ser profesor logró dar definición a lo que es mi proyecto de vida. La educación es el espacio en donde yo me siento pleno, pero no pleno por mí, o sea, de egoísmo, sino porque creo que tengo habilidades como para entregar y aportar y desarrollar a propósito de esto mismo, una transformación social en la medida de la dignidad que las personas está muy vulnerada o está muy deprivada. Entonces hay una finalidad detrás y una vocación detrás que no tiene ni siquiera que ver con clases sociales, tiene que ver con que las soledades que me ha tocado ver como profesor, las he visto trabajando en La Pintana, ahora en San Joaquín y en Vitacura, en cualquier lugar, las soledades son las mismas, cambia el envoltorio. Pero finalmente la persona, el desarrollo de la persona se hace por medio de un proceso educativo que los profesores y los pedagogos tenemos que empoderarnos y ponernos a trabajar en esa disposición. Y eso es lo que me motivó principalmente a ser profesor, y devolver también aquellas buenas enseñanzas de los profes viejos que a uno les va tocando y que es permitir seguir transmitiendo esos valores a las generaciones que vengan, y a propósito también con la fuerza de la juventud también permite también aquello de ir inspirando a otras personas. Y siempre yo al IPP le he agradecido dentro de mi formación fue que desde el primer semestre que fui estudiante del IPP, fui a práctica, me llevaron a colegios. El permearme de la realidad rápidamente en el primer año, en el primer semestre, me fue permitiendo darme cuenta si este era mi lugar o no. Porque claro, a veces mucho el trabajo desde la idea, desde el supuesto, desde lo abstracto, pierdes terreno y llega a una sala de clase al tercer o cuarto año y dices, no, esto no es lo mío. Entonces, una de las grandes herramientas que me permitió ir leyendo a propósito de lo que íbamos conversando en torno a si este era mi lugar o no, la educación, fueron las prácticas profesionales y después herramientas metodológicas, que es también lo que siempre rescato. A la hora de pensar la educación, la didáctica fue muy importante. Tuve profesores que eran formadores y
y ese punto, de hecho uno de los profesores que me hizo clase en el IPP ahora es miembro del directorio de la fundación que tenemos con Cristian. Y con eso también te doy un poco el marco de movimiento con que esas claves son las que se deben cuidar dentro de la pedagogía que hace el IPP, y esas claves son las que deben fortalecerse aún más cuando los muchachos nos estamos formando y finalmente cuando ya tenemos que ir a trabajar, que el trabajo no sea una pega nomás, sino que el trabajo sea un espacio de transformación profesional, científica y de persona. Y uno de los elementos importantes que hace la diferencia entre un buen estudiante o un mal estudiante, que si puede estar en la Chile, puede estar en la Católica o puede estar en el IPP, es la lectura, son mis búsquedas. Si yo encuentro un lugar o intelectuales o personas que me llamen la atención, las busco, las leo, las investigo. Investigo desde el primer año, no es necesario salir y decir, no, ahora recién voy a buscar. Las búsquedas parten desde cuando uno comienza a estudiar cualquier carrera en realidad. Y desde ahí motivar y encontrar mi sitio en la educación. A lo mejor mi sitio en la educación no es el aula, es más bien directivo o tiene que ver más bien con la construcción de instrumentos. Tengo otro compañero también que salimos juntos del IPP y él desarrolló una beta informática educativa y creo que está trabajando en Santillana. O sea, la idea de poder, y también en la misma lógica, desde que entramos empezamos a desarrollar búsquedas permanentes hasta que encontramos nuestro lugar dentro del campo de la educación. Y claramente en el campo de la educación que más me llamó la atención a mí fue la integración, fue el desarrollo de la pedagogía latinoamericana. Hay mucho de Paulo Freire que lo conocí con profesores del IPP y otros personajes más que fueron a dar el puntapié inicial de lo que ha sido también mi carrera profesional, y que el emprendimiento también tiene que ver con que no se está solo. O sea, el emprendimiento tiene que ver con que te puedas reunir con otras buenas personas y que son tan talentosas o más talentosas que uno y tengamos fines comunes como para llevar adelante estas ideas que en este caso que a nosotros en Fundación Educando nos interesa, que es desarrollar una sociedad más justa e inclusiva. Y ante eso no hay que escatimar recursos y hay que trabajar bien duro. El año pasado estuve dentro de los 100 innovadores de la Fundación Chile y vinieron de JAM a hacer una capacitación. Y finalmente los elementos que nos transmitían eran métodos, y finalmente cada persona que encuentre su método te va a permitir empujar cualquier emprendimiento, porque el emprendimiento lo más importante es el corazón. Si el corazón no está y se enfría, nada vale la pena. Así es que por eso es importante encontrar para qué soy bueno y darle profundamente y profesionalmente.